¿Y entonces qué es el viento? Es aire en movimiento. ¿Pero por qué se pone en movimiento? Justamente por las diferencias de presión atmosférica entre un punto y otro de la superficie. Veníamos hablando de la representación de las isobaras en una carta de tiempo, o en un mapa. Y también lo que vamos a ver, que acompañado de esas isobaras vamos a tener la presencia de viento. Entonces, el aire se mueve de las altas presiones a las bajas presiones, siempre. Pero no lo hace de forma lineal. O sea que el movimiento del viento es afectado por diferentes fuerzas, ¿sí? Estas fuerzas son las que ustedes tienen ahí abajo escritas. La fuerza de gradiente de presión, la fuerza de Coriolis y la fuerza de fricción principalmente. Existe una cuarta, pero que es mínima y no la vamos a desarrollar en profundidad, que es la fuerza de fricción, perdón, la fuerza centrípeta. La figura que les muestro ahí es una imagen que tomé de una página web que se las voy a dejar en el Moodle, en donde se ve la configuración de los vientos para todo el planeta y la misma se va actualizando día a día, minuto a minuto. Bueno, la primera fuerza es la del gradiente de presión. ¿Pero qué es el gradiente de presión? Es la variación de la presión atmosférica por distancia horizontal medida sobre la superficie terrestre. Sabemos que las isobaras, la representación en el mapa, van a tener la misma equidistancia. Se van a representar cada 3 hectopascales o cada 4 hectopascales. La distancia horizontal es la que me va a ayudar a determinar ese gradiente. La distancia que la separa, digamos. Si existe gradiente de presión, las moléculas de aire tenderán a moverse en esa misma dirección. O sea, el gradiente de presión siempre va de la alta presión a la baja presión. Esa tendencia se define como fuerza de gradiente de presión y la magnitud es directamente proporcional a la pendiente de ese gradiente. O sea que el viento, ¿sí? Ahí tiene una definición, lo vamos a decir que es el movimiento horizontal del aire como respuesta a ese gradiente de presión. Si no tenemos gradiente, no tenemos viento. Por ende, tenemos calmas. O sea, lo que va a pasar es que entre un punto y otro de la superficie voy a tener la misma presión. Entonces, fíjense que la figura esta les muestra la disposición de las distintas isobaras y cuando las isobaras están más juntas, tienen un gradiente elevado y una mayor velocidad del viento, y cuando las isobaras están separadas, tienen un gradiente menor y el viento es menor. Esto lo van a ver también en el trabajo práctico. La segunda fuerza es la fuerza de Coriolis. Si la Tierra no girase o no hubiera rotación terrestre, los vientos seguirían la dirección del gradiente de presión, como vimos recién. Pero la rotación produce lo que se denomina efecto Coriolis, el cual tiende a curvar el flujo de aire. La acción de este efecto está enunciada por la ley de Ferrel, que ustedes la tienen aquí, que dice: un fluido u objeto moviéndose horizontalmente en el hemisferio norte tiende a desviarse hacia la derecha de la trayectoria de su movimiento independientemente de la dirección de este. Obviamente, la mayoría de las leyes están enunciadas para el hemisferio norte, pero nosotros podemos traducirla al hemisferio sur. O sea que en el hemisferio sur, un fluido u objeto moviéndose horizontalmente tiende a desviarse hacia la izquierda de la trayectoria de su movimiento, independientemente de la dirección de ese movimiento. El efecto de desvío se manifiesta en los fluidos y en la atmósfera lo vemos en los vientos y en la superficie del océano o en las corrientes marinas. También hay que tener en cuenta que este efecto es detectable para grandes distancias, si no, se hace despreciable. Sin embargo, la configuración de los vientos zonales, tanto en superficie como en altura, no sería tal si no existiese esta fuerza actuando. Entonces, si yo desplazo aire de sur a norte en el hemisferio norte,
¿sí? Voy a hablar ahora para el hemisferio norte. De sur a norte, lo que me va a pasar es que por el movimiento de rotación terrestre se me va a desviar hacia la derecha. Si yo desplazo aire de oeste a este, también se me va a desviar hacia la derecha. Y así en todos los puntos cardinales. ¿Qué me pasa si me sitúo en el hemisferio sur? También me va a pasar que hay una desviación, pero se desvía hacia la izquierda en todas las posibles trayectorias. La fuerza de desviación no actúa sobre el ecuador, casi es nula, mientras que se incrementa hacia los polos. En síntesis podemos decir que existen 4 características fundamentales de esta fuerza. Que la aparente desviación es diferente en ambos hemisferios, ¿sí? El cero es cero en el ecuador y es máxima en los polos, como segunda característica. La fuerza se incrementa con el incremento de la velocidad del objeto. O sea, cuanto mayor velocidad tengo el viento, mayor es la fuerza de Coriolis. Y esta va a incidir solamente en la dirección, pero no en la velocidad. Les recomiendo un video sobre el efecto Coriolis en Moodle que les voy a dejar. Y si pueden, entren a esta página. Se los dejo acá y se los puse también en el Moodle. Está en inglés, pero lo que pueden ver, sé que por ahí muchos no manejan, lo que pueden ver es la rotación terrestre y cómo actúa justamente en la desviación de los fluidos, que le va a hacer esta fuerza de gradiente de presión y la fuerza de Coriolis van a actuar sobre los vientos que se generan en los inhibidos isobáricos que les mencioné hoy. O sea, y sabemos que el viento va de la alta presión a las bajas presiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los centros de bajas presiones, los vientos superficiales se mueven hacia el interior, o sea que el aire converge en el centro, debiendo ascender hasta situarse en niveles superiores, ¿no? ¿Cómo converge? En el hemisferio norte, converge y gira, o sea, o se mueve en sentido de las agujas de reloj. Mientras que en el hemisferio sur lo hace en sentido contrario. O sea, si yo tengo la fuerza de gradiente actuando en este sentido y sé que en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, perdón, la fuerza de Coriolis desvía este fluido hacia la izquierda, lo que me va a pasar es que voy a tener este movimiento. Entonces, la baja presión circula de esta manera, mientras que en el hemisferio norte lo hace en sentido contrario. Y el aire siempre converge en el centro. ¿Qué pasa con los centros de alta presión? Los centros de alta presión, los vientos superficiales giran hacia el exterior o salen del centro, van hacia la periferia, ¿sí? Con la fuerza de gradiente de presión, pero son desviados por la fuerza de Coriolis, generando un giro a favor de las agujas de reloj en el hemisferio norte y contrario a las agujas de reloj en el hemisferio sur. En esta diapositiva lo que vemos son 2 anticiclones, ¿sí? En realidad es un corte vertical de un mapa. Ustedes tienen Europa, Inglaterra, Reino Unido. Tienen trazados isobáricos conformando un anticiclón y una baja presión. Y esto es una línea donde se genera el perfil para poder ver, lo tienen acá, la estructura vertical de la atmósfera en ese lugar. Es obviamente una representación esquemática y fíjense que ustedes, estas son las Azores, las Islas Azores, y estos son los Alpes, en esta zona de por aquí. El viento, ¿cómo circula? Circula en este sentido, en los anticiclones, y el aire diverge desde el centro hacia la periferia, mientras que en las bajas presiones el aire converge, lo hace en sentido contrario a las agujas de reloj. Esto lo podemos ver aquí, en el perfil vertical, en donde
se le agrega a este movimiento en superficie el movimiento en vertical de los dos centros de acción. El anticiclón, en donde el aire subside, o sea, va hacia el suelo, de las alturas hacia el suelo, y diverge en superficie, mientras que la entrada de aire en la baja presión genera un movimiento en círculo y en forma ascendente. O sea que la baja presión, el aire sube, mientras que en la alta presión el aire baja. Siempre lo hace en forma de giro, obviamente, ¿no? La tercera fuerza es la de fricción o rozamiento. Esta fuerza se da cuando un fluido o un objeto se mueve a través de una superficie, en este caso puede ser obviamente la terrestre. El aire en contacto con esta experimenta una fricción que genera que disminuya la velocidad, y con lo cual esta fuerza es opuesta a la velocidad del aire. Esto influye sobre la fuerza deflectora, que es Coriolis, que también depende de la velocidad y que por consiguiente disminuye también. Entonces, a medida que disminuye la velocidad del aire y la fuerza desviadora del viento, este atraviesa cada vez más oblicuamente las isobaras. Entonces eso lo pueden ver en esta figura, ¿sí? Tienen la superficie de vientos con un terreno poco rugoso, mientras que acá tienen un terreno un poco más rugoso, ¿sí? Va a depender de la rugosidad de la superficie, la fricción que se genere. Entonces lo que vemos acá es el viento resultante entre la actuación de la fuerza de Coriolis, la fuerza del gradiente de presión, que fíjense que la fuerza del gradiente de presión siempre es la misma porque las isobaras se mantienen de la misma manera. La fuerza de Coriolis es un poco menor porque la fricción es mayor acá, con lo cual la fricción aumenta en comparación con esta que tenemos acá arriba. Por lo cual tenemos un viento menor en esta figura donde el terreno es más rugoso que en esta donde el terreno es un poco más llano o suave. Esto también lo podemos comparar con la oblicuidad que se da cuando la rugosidad o la superficie donde circula el aire es el mar, ¿sí? Que tiene entre un 10 y un 20 grados, ¿sí? De las isobaras en el mar, mientras que la oblicuidad sobre la superficie terrestre es entre 25 y 30 grados. Entonces, acá tenemos un anticiclón, un ciclón. Obviamente estamos para el hemisferio norte, porque están girando en sentido de sentido de las agujas del reloj y antihorario. En donde estos vectores de viento, que lo tienen acá, ¿sí? Es el resultado de la fuerza de gradiente, de la fuerza de Coriolis y la fuerza de rozamiento. En este caso, lo que tenemos es un viento resultante en este sentido. El gradiente de presión va hacia el otro lado, o sea, de la parte alta hacia la baja. La fuerza de rozamiento es en contra de esa componente vertical y la fuerza de Coriolis siempre se mantiene hacia la derecha, desviando el fluido hacia la derecha. Bueno, acá tienen escrito lo mismo que veníamos hablando hoy. En el hemisferio norte, el viento gira en sentido de las agujas del reloj, en torno a los núcleos anticiclónicos, y en sentido opuesto en torno a los núcleos ciclónicos. Mientras que en el hemisferio sur lo hace al revés. Como hemos visto, la dirección del viento está directamente vinculada al patrón de presión predominante. Y ese patrón lo podemos ver trazando las isobaras. Por lo tanto, si nosotros conocemos la dirección del viento, también podemos establecer una aproximación de la distribución de presión, porque sabemos cómo funciona. Esta relación fue establecida por un meteorólogo holandés, Pijs Ballot, ¿sí? Que enunció, ¿sí? Que una observadora de espaldas al viento en el hemisferio norte, siempre de espaldas al viento, las presiones más bajas van a quedar a la izquierda y las altas a la derecha, mientras que para el hemisferio sur es al revés. Las altas presiones quedan a la izquierda y las bajas presiones a la derecha. Lo podemos ver aquí. Si yo estoy
Acá tenemos una circulación del aire de las altas presiones a las bajas presiones. Si yo estoy mirando para allá, ¿sí? Porque tengo el aire en este sentido, lo que me va a pasar es que me van a quedar las altas presiones a la derecha y las bajas presiones a la izquierda. Entonces estoy en el hemisferio norte. En esta imagen vemos que las líneas cortan las isobaras con un determinado ángulo, pero aquí, en esta, vemos que las isobaras, las líneas que serían el viento, están paralelas a las isobaras. Ahora después lo vamos a ver. Aunque la ley de Weiss-Ballot es válida para el flujo de aire, debe usarse con precaución cuando se aplica a los vientos en superficie. ¿Por qué? Porque en la superficie la fricción y la topografía interfieren con esta circulación idealizada. Entonces, en la superficie, si te parás de espaldas al viento para poder seguir esta ley, debes girar en sentido horario unos 30 grados, entonces ahí estarían las bajas presiones a la izquierda y las altas presiones a la derecha. Obviamente estaríamos en el hemisferio norte, ¿no?